El Señor es nuestro verdadero descanso. Dice la palabra en Mateo 11, verso 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Quiero invitarle que vamos a Lucas 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron reveladas, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Este pasaje nos habla acerca de cómo el Señor había enviado a los discípulos a hacer una misión. Esa misión que Él les da era de ir y predicar el Evangelio, ir y predicar la palabra de Dios, ir y enfrentarse a las potestades, a los demonios, hacer libres a los quebrantados. En Lucas capítulo 10 dice en el verso 1: Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Imagínese usted, como trabajador de su empresa, que su jefe le diga: lo vamos a enviar a esta misión. A esta misión usted no puede llevar ni ropa para cambiarse, ni zapatos para descansar. Usted no puede llevar dinero, usted no puede llevar tarjetas de crédito, usted no puede llevar absolutamente nada. En esta misión, la casa donde a usted lo reciban, en nuestro nombre, en el nombre de nuestra empresa, usted debe de recibir lo que le den, y usted debe de comer lo que le den.
porque allí está su salario. ¿Usted iría? Amén. ¿Todos gozosos decimos? No, ¿cierto? Usted no iría, ni loco que estuviera, ¿cierto? Bueno, este es el trabajo que Dios pone a sus discípulos. Él les dice: la mies a la verdad es mucha, es mucho lo que hay que recoger, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En aquel momento había una escasez de la palabra de Dios. Dice que el Señor en una oración se lamenta porque vio al pueblo de Dios como ovejas que no tenían pastor, como ovejas que no eran cuidadas por sus pastores. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo la palabra de Dios no se daba como era. Los líderes religiosos solo traían leyes y traían normas que aplicaban al pueblo de Dios, pero dicen las escrituras que ni con un dedo querían llevarlas, pero colocaban cargas de leyes al pueblo de Dios, a los judíos. No eran las leyes mosaicas, sino que a esas leyes les agregaron muchas otras leyes. Leyes religiosas, leyes en cuanto a los ritos, en cuanto a sus propias vidas, leyes en cuanto a su relación con el prójimo, en cuanto a sus trabajos. En otras leyes fueron impidiendo que se manifestara la misericordia de Dios. Y cuando el Señor llegó, Él comienza a sanar enfermos. Es lo primero que Él hace: ir a liberar a un pueblo que está cautivo, a un pueblo que está en opresión, a un pueblo que está atado, amarrado por las fuerzas diabólicas en cabeza de esos líderes que no los apaciguaban, que no calmaban su necesidad del alma con la palabra de Dios, sino que por el contrario cargaban leyes sobre leyes creadas por ellos. Pero dice la palabra de Dios que el Señor, yendo a las sinagogas, sanó paralíticos, sanó enfermos. Y aquellos líderes religiosos se enojaban con el Señor. Les decían ellos a Él: ¿por qué sanas enfermos en el día de reposo? ¿Por qué sanas a esta mujer? Y el Señor les decía a ellos: ¿acaso vosotros, si vuestro animal cae en un hueco siendo día de reposo, acaso vosotros no lo sacaríais de allí? ¿No tendría yo que desatar las ligaduras de esta mujer? Había una mujer jorobada y estaba atada, estaba amarrada, mostrando que aún sus leyes quitaban la misericordia del día de reposo. Amén. Dice que esto pues le causaba tristeza en algún momento, porque los conocedores de las leyes de Dios habían puesto por debajo la ley de Dios y habían puesto por encima sus leyes. Por esa causa el Señor dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y Él les dice a estos: por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros que conozcan su palabra y traigan sobre el pueblo paz, calma, confianza en Él, confianza en su palabra, que traigan la verdadera palabra y la pongan en el corazón de ese pueblo afligido, porque este pueblo estaba cargado, agobiado, cansado de tantas leyes que no producían vida en ellos, sino angustia y aflicción. Y Él dice: los voy a enviar como corderos en medio de lobos. O sea, iba a haber un enfrentamiento, iba a haber una guerra, iba a haber una oposición al trabajo, a la misión de ellos. Entonces el Señor les dice: no llevéis bolsa, o sea, donde se puede llevar la otra muda, los alimentos, ¿cierto? Ni alforja, una bolsa doble, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. O sea, no busquéis amigos, no busquéis relacionarte con otras personas. Esta es la misión. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. O sea, ¿están dispuestos a recibir este mensaje? ¿Están sus corazones dispuestos a recibir estas nuevas, este anuncio de vida y de vida eterna?
Y el Señor le dice que sí habrá gente que estará dispuesta. Y en esos lugares donde las gentes estén dispuestas, reposad en esa casa, reposad en ella. Y si no, esa bendición que ustedes llevan se volverá a ustedes mismos. Y Él le dice, y posad en aquella casa donde os reciban, comiendo y bebiendo lo que os den. Y dice, porque el obrero es digno de su salario. O sea, el pueblo que escucha el mensaje, de ellos saldrá la paga. Cosa dura, cosa difícil. Por eso le pregunto, usted estando en su empresa, ¿usted diría, si su jefe o el dueño de esa empresa le dice, ve a esta misión y haz tal como está aquí, ¿tú irías? Dice la palabra del Señor que en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Pero esta es la misión: sanad a los enfermos que haya en ella, en aquella casa, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Era una misión difícil, era una misión dura, no era cualquier misión. Dice la palabra que fueron con gozo. Actuaron con una actitud de humildad y de mansedumbre, creyendo solo las palabras del Señor, palabras que iban en contra de toda lógica humana. Por eso dice en el verso 17, volvieron los 70 con gozo. O sea, ellos fueron con gozo y volvieron gozosos. Así como cuando usted va a la empresa los lunes, ¿cierto? Gozoso. Amén. Bueno, aquí dice que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los enfermos son sanados y las gentes reciben el mensaje del reino de los cielos. Esa fue la labor y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos fueron a hacer este trabajo, pero vinieron gozosos delante del Señor. Produjo en el Señor alegría, produjo en el Señor alabanza. Y dice en el verso 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Mire que ahí Espíritu es con E mayúscula, o sea, en el Espíritu de Dios se regocijó el Señor y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Le hago una pregunta, ¿estos 70 discípulos eran niños? Es fácil responderla, ¿no? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estos hombres habían ido como niños, con humildad, con mansedumbre, y habían cumplido el trabajo, habían obrado conforme a todo lo que el Señor les había instruido, habían confiado en las palabras del Señor. Y era tan poderoso lo que ellos estaban haciendo que mientras ellos estaban allá trabajando, haciendo la misión, el Señor veía su trabajo. Dice en el verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque la obediencia, la humildad, la mansedumbre te da poder frente a las potestades de las tinieblas. La sumisión a la palabra de Dios te da poder. Si tú no te sometes a la palabra de Dios, no puedes ganar las batallas que tienes en derredor. Pero la sumisión a la palabra de Dios te da la victoria. Dice la palabra de Dios que vinieron unos hombres en el tiempo de Saulo y estaban reprendiendo a los demonios, y el mismo demonio que había en esa persona
le dijo a Jesús y a Saulo conocemos. O sea, ellos se sometían a la palabra de Dios. Eran humildes, eran mansos para someterse a la palabra. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice que estos demonios cogieron a estos hombres y los avergonzaron. Amén. El poder y la autoridad que el Señor había delegado sobre ellos se manifestó de una forma impresionante, hasta el punto que Él dijo eso: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y sucedió porque había discípulos que tenían el corazón de un niño, que creyeron mansa y humildemente las palabras del Señor. Si tu patrón te dice: ve y haz esta misión, ¿por qué tú no irías? Porque es una misión en la cual no puedes confiar en Él. Pero aquí, estos están confiando en las palabras del Señor. ¿Por qué no irías a esa misión? Porque no habría confianza. Sería una misión riesgosa. ¿Sabe que hay empresas donde han enviado a sus trabajadores a hacer ciertas misiones y muchos de ellos se han perdido, o muchos de ellos se han quedado estancados en sitios lejanos por falta de provisión? Eso ha pasado. Es más, muchas veces se han perdido. Y no es que estén perdidos, porque ellos saben regresar. Lo que pasa es que ni para una llamada. Entonces los tienen como perdidos. Estos confiaban: vayan pues en esta misión, solo necesitan de mí, es lo que el Señor les está diciendo. El Señor les dijo en Mateo 18, en el verso 3, si usted puede ir a Mateo 18: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre, ¿qué está recibiendo en su nombre? Las palabras, el evangelio, la predicación de todas las escrituras. Habían secretos que están en el reino de los cielos y que no es para todas las gentes, no es para todas las personas, sino para ¿quiénes? Para los mansos y humildes, para los que son como niños. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que para descansar en el Señor se necesita de humildad y de mansedumbre. Cualquiera no descansa en el Señor. Fíjense, eso es lo que Él está diciendo. Eso es lo que Él está diciendo. Esta mañana me impresionó algo. Pues ustedes saben que hoy es el Día del Padre, ¿no? Amén. Entonces vino mi hija Sarita y yo estaba terminando de estudiar este mensaje y ella me abrazó: papá, feliz Día del Padre. Y se puso a llorar y no podía parar de llorar, y lloraba y llorando, pues lloraba mucho. Y entonces yo le dije: ¿por qué lloras? Y dice: no, papá, es que te amo, papá, es que no le salían las palabras. Entonces yo decía: uy, o sea, leyendo este mensaje entendía la humildad de lo que Dios nos está hablando, la sencillez de cómo Dios quiere que seamos con nuestro Padre, que podamos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las cargas, descansar en Él como un niño descansa en su Padre, que se deja cargar, haciendo un paréntesis, que se deja coger. Ve tú y coge tu hijo mayor, muchas veces te rechaza porque piensa muchas cosas, tiene muchas cosas en la cabeza. ¿Será que mi papá se volvió gay? Como raro eso. Así piensan. Es que mi mamá me fastidia, mi mamá. Así piensan. Así pensaba usted, ¿o no? Tal vez no lo recuerda, pero así éramos. Pero esta niña, cuando me abraza, pues me abre todo el panorama de este mensaje, porque no paraba de agradecer lo que yo era para ella. Y yo no soy el padre perfecto, con tantos errores que tenemos como padres. Pero el Señor dice: cualquiera que reciba con mansedumbre las palabras que yo he puesto en uno de los que yo he enviado, que a alguien que es como un niño, su corazón, mansedumbre, humildad, mansedumbre. ¿Sí? Es lo que dice el Señor.
es el que me recibe, es el que puede descansar en el Señor. Amén. Y el Señor se regocija en eso. El Señor, mira las palabras del Señor. Mira, ahí mismo en Mateo 11, verso 25 dice: en aquel tiempo, o sea, en aquel momento, cuando estos vinieron y le dijeron al Señor: wow, Señor, en tu nombre se nos sujetan demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre hemos ido y predicado. Y muchas personas han recibido el mensaje. Y ellos vieron la gloria de Dios, porque no solamente habla de esto, está diciendo también que recibieron su salario. O sea, agradecimiento a Dios, como esa niña, como mi hija cuando me abrazaba esta mañana. Solo eran palabras: te amo mucho, te quiero mucho, ¿no? Había muchas palabras. Entonces dice: te alabo, Padre. Hubo gozo en el Señor. El Señor Jesucristo se goza con nosotros cuando somos mansos y humildes de corazón para recibir la palabra, para saber que en Él descansamos de todas nuestras dificultades. En ese tiempo eran las cargas, la opresión por las leyes creadas de los escribas, de los fariseos. Hoy en día la iglesia cristiana es diferente. El pastor tiene que insistir al pueblo de Dios para que se reúna, para que vaya, para que se congregue. Porque en la reunión hay conocimiento de la palabra de Dios, hay luz, pero aún allí se muestra el amor de Dios. En algún tiempo anterior colocaron esa clase de cargas en mucha gente. Si usted no va a tal parte y si no se congrega hoy, eso le va a ir mal. No, pues tampoco es así. Sí va a haber un enfriamiento espiritual y Dios no quiere eso para nosotros, pero dejemos ese aparte. Entonces dice que estas cosas las guardó el Señor, el Padre las guardó para los mansos y humildes de corazón. Volvemos a Lucas 10. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Las enseñanzas y las parábolas eran menospreciadas por los maestros de la ley, por escribas e intérpretes oficiales calificados. Ellos las habían rechazado porque ellos decían que tenían todo el conocimiento de las Escrituras. Entonces estos maestros, escribas y fariseos rechazaban las enseñanzas del Señor. Ahora, eso que ellos rechazaron, eso que ellos menospreciaron, ha sido revelada a los niños, a las personas que tienen mansedumbre y humildad para recibir sus palabras. Amén. Se las reveló a los indoctos, que en comparación con ellos, estos indoctos son como niños. Un pescador como Pedro fue escogido como discípulo del Señor, del Cordero, para que a Él le fueran entregadas estas cosas escondidas, estos secretos escondidos de la palabra del reino de los cielos. Mateo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, ¿se acuerda que todos los discípulos eran gente de muy bajo estatus? Otros eran ricos, como los hijos de Zebedeo, pero eran pescadores. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ese es uno de los propósitos de las parábolas de Dios: mantener en secreto las riquezas del reino de los cielos para entregárselas a los mansos y humildes de corazón. Ese es el propósito de las parábolas. Pero hubo otro hombre. Nicodemo era jefe y gran maestro de Israel, aunque después creyó en el Señor. Pero dice que estas riquezas, Nicodemo era un maestro de la ley, era un intérprete de la ley de Dios, y a él no le fueron entregadas estas cosas. ¿Se acuerda que el Señor le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo? Y Nicodemo le pregunta al Señor: ¿y cómo haré yo para volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Un intérprete de la ley.
O sea que a ellos no les fue entregada estas cosas, estos secretos del reino de los cielos. Pero ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque Él mismo responde, porque así le agradó, porque así quiso Dios hacerlo, porque Dios quiere levantar al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Pero cuando hay humildad y mansedumbre, humildad para recibir la misión y mansedumbre para hacer todo lo que la misión conlleva, todo lo que sus palabras dicen que hagamos. De eso se trata, la mansedumbre. El Señor se agrada del humilde, del manso. Y en este contexto es donde Él nos dice en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. ¿Y cuál es su yugo? ¿Cuál es el yugo del Señor para nosotros? Su palabra. Lo que pasa es que hay unas interpretaciones donde dicen que la ley es cosa vieja y que ahora hay que usar el evangelio del Señor. Pero usted pregunta, ¿y cuál es el evangelio del Señor? No, el Señor jamás puso la ley de Moisés y los profetas por aparte. Por el contrario, Él vino a dar la correcta interpretación de las leyes mosaicas y de las instrucciones de los profetas. ¿Recuerda el camino de Emaús nuevamente? Dice que el Señor se encontró a dos hombres que estaban tristes porque había muerto el Señor. Y dice que caminando con ellos les mostró, les abrió las escrituras desde Moisés hasta los profetas. La palabra de Dios tiene vida, tiene descanso para nosotros. Cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre como un niño, no hay ninguna preocupación. Solo se deja descansar en sus brazos, porque tiene lo suficiente para su vida. Él sabe que al lado del Padre nada falta. El hijo pródigo entendió, estando lejos, que estando cerca al Padre, nada falta. Hay descanso para su alma, hay descanso para su vida. Y así Dios quiere para nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos que iba con ellos, y ellos estaban preocupados y angustiados, porque habían dejado todas las cosas y lo estaban siguiendo a Él. Y Él les dijo, no os afanéis pues diciendo, no os afanéis por la vida, qué comeremos o qué beberemos. No os afanéis por estas cosas. Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y vosotros valéis mucho más. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?, pregunta el Señor. Venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que tienen cargas o presiones, y los que están fatigados. El mucho trabajo produce fatiga. Otros están cargados con cantidad de problemas y pensamientos que vienen a su mente de cómo solucionar esos problemas. Unos tienen todas las cosas y están preocupados por el futuro. Y la palabra de Dios dice que el futuro está en las manos del Señor. Las leyes de los fariseos producían eso, carga en sus almas. Habían creado estas leyes que no tenían nada que ver con las leyes de vida. David dice en uno de sus salmos, Salmo 119, 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿De qué ley está hablando David? Salmo 119, verso 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, dice él, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y así hay muchos salmos. El Salmo 119, verso 174 lo dice también. Había deleite. Es la manera de descansar en el Señor. En el Evangelio de Juan se nos dio a conocer que el Señor es la palabra, Jesús, Yahshua es la palabra, que Él es la palabra escondida desde el principio de la creación, pero ahora la palabra se ha revelado a nosotros.
Esa palabra se envolvió en carne para que de Él aprendiéramos la correcta interpretación, para que de Él, teniendo la correcta interpretación de la ley de Dios, tengamos descanso para nuestras almas, tengamos reposo en nuestras vidas. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Usted sabe que el mundo se va a poner cada vez más difícil, pero todo esto que vemos, estas inyecciones y todas estas cosas, estos bichos son producidos para controlar el mundo, la humanidad, y cada vez se van a ir inventando más cosas para oprimir a la humanidad, para oprimirla, para tenerla así, separaditos, lejos. Él dice, Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, o sea, los mansos y los humildes, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe obediente en Jesús. Porque Jesús es ¿qué? El verbo, la palabra, hecha carne. No hay otro descanso. Cuando usted está aferrado en humildad, en sencillez, en la palabra de Dios, esa misma palabra trae descanso para su alma. Aquellos 70 llevaron el mensaje, la predicación a las ciudades y a las aldeas. Trajo reposo a muchas almas afligidas, a almas angustiadas, enfermas, y todos fueron sanados. Y el Señor se gozó por la obediencia de ellos, porque había humildad y mansedumbre. Y es allí donde Dios quiere que nosotros descansemos. Amén. Venid a mí, esa es la invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deje sus cargas en el Señor, descanse en Dios, alábelo, búsquelo, glorifíquelo, escudriñelo, porque en Él hay descanso. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ti hay descanso para nuestra alma, para nuestra vida. Gracias porque en ti hay reposo. Hoy te damos las gracias por tus misericordias. Gracias por la invitación que tú haces a nosotros.